Buenas, bienvenidos un miércoles más a Súbete a mi espalda. Y bueno, en el blog de hoy voy a hacer una cosita que os pregunté hace unos meses, y es que hoy, cuando publiqué el vídeo entrevistándome a mí misma como Economarina, os preguntaba si queríais que hiciera un vídeo similar pero dedicado a las oposiciones, con preguntas sobre las oposiciones, y me escribisteis por privado para decirme que sí, que os vendría bastante bien, así que he decidido que ya es el momento, ya que tenéis las oposiciones aquí a la vuelta de la esquina. Y lo que opté por hacer pues fue poner en mi Instagram de profe, en Economarina, una encuesta en la que, bueno, una encuesta no, una cajita de preguntas en la que decía pues que me pusieras ahí las preguntas que teníais sobre las oposiciones. Y debo decir que, aunque esperaba varias preguntas, me han llegado muchísimas más de las que esperaba. Así que bueno, daros las gracias también pues por participar y por colaborar. ¿Y qué he hecho? Pues lo que he hecho ha sido seleccionar de todas esas preguntas que me han llegado 20 preguntas, las 20 o que a mí me parecían más interesantes o que más se repetían, porque había algunas que se repetían varias veces. Así que en el vídeo de hoy voy a responder esas preguntitas que me habéis hecho. Por lo tanto, comenzamos. Primera pregunta, ¿cuántos exámenes son? Estoy terminando el máster de profe y ando un poco perdida. Voy a poner por aquí la preguntita, aunque tacharé el nombre de la persona por si alguien no quiere que aparezca su nombre de Instagram, ¿vale? ¿Cuántos exámenes son? A ver, yo siempre voy a hablar de mis oposiciones, que son las de profesora de Economía para Educación Secundaria en Andalucía. El examen consta de dos partes. Una primera prueba, que es escrita, y una segunda prueba, que es oral. La prueba escrita se divide a su vez en dos. La práctica, que es 2 comentarios de texto a elegir uno, y 5 problemas prácticos a elegir 3. Esos problemas prácticos pueden ser de lo que sea, es decir, de micro, de macro, de contabilidad, de finanzas, de lo que sea relacionado con la economía. Esa es la primera mitad del examen, y después otra mitad, que es el desarrollo de un tema escrito. En economía hay 71 temas y sacan bolitas al azar. En mi año se sacaban 5 bolas, este año se sacan 4. Pues sacan 4 bolas al azar, el 20, el 8, el 7, y si cae una de las bolas que tú te sabes, o si caen varias, pues eliges cuál y lo desarrollas. Para esta primera parte hay 4 horas y media continuas, y tú ya decides cómo te la distribuyes. Mi consejo, pues 2 horas y cuarto para el tema escrito y 2 horas y cuarto para la parte práctica. Y si consigues aprobar esta primera parte, que para aprobarla tienes que tener como mínimo un 2,5 en la práctica y un 2,5 en el tema escrito, es decir, si tú sacas un 9 en el tema escrito, pero en la práctica tienes un 1, no puedes pasar a la segunda parte porque no has llegado al 2,5, ¿vale? Si consigues pasar a la segunda parte, pues es el oral. El oral tiene también 2 partes, es 1 hora hablando, la primera media hora sobre tu programación de economía o de la materia que tú hayas escogido, que esto vale el 30% de la nota de la parte oral, y después la exposición de una situación de aprendizaje o unidad didáctica, que vale el 70%. La parte de la situación de aprendizaje o unidad didáctica, lo que hacen es, de los temas que tú hayas puesto en tu programación que tienes, en mi caso eran 12 temas, pues sacan 3 bolas al azar, el 7, el 8 y el 9, y tú de esos 7, 8 y 9, pues elige qué tema es el que expone, qué unidad o situación de aprendizaje es la que expone, y para esto se hace en 1 hora, todo seguido, es decir, media hora de programación, unos segunditos para beber agua y media hora de situación de aprendizaje o de unidad. Segunda pregunta, ¿qué parte crees más importante? ¿Tema, práctica o didáctica? Voy por eco por tercera vez. Vale, a ver, yo creo, obviamente todas las partes son importantes, porque con una parte suspensa o con una parte con muy poca nota es muy difícil que te saques una plaza. ¿Qué pasa? Yo creo que la gente le da demasiada importancia al tema escrito y se olvida de la parte práctica y del oral. Yo creo que para pasar la primera prueba, la escrita, con su tema y su práctica, lo más importante es la práctica. Creo que es donde cae el mayor número de personas. Porque al final, si te cae un tema que te sabes, es fácil llegar al 2,5. Pero la práctica, si no la llevas bien ensayada, pues es más difícil que llegues. Entonces, de esa parte considero que la práctica, no que sea más importante, sino que hay que darle más importancia de la que la gente le suele dar. Pero después yo creo que lo que te da la plaza o no te la da es la parte oral. Es decir, yo en el tema saqué, creo que fue un 6,5, cosa así. En la práctica creo que saqué un 5, 5,5. De 80 y tantas personas que nos presentábamos, solo 4 personas o 5 personas conseguimos pasar el 5 en la práctica. Entonces esas dos partes las llevaba muy normalitas, y después en la parte oral saqué un 9,6, 9,65, algo así. Fui la mayor nota del tribunal y
fue como me llevé la plaza. En resumen, todos los puntos son importantes, obviamente, pero yo creo que normalmente la gente se centra demasiado en el tema escrito, tema escrito, tema escrito, y que un error frecuente es que no lo dedican a la práctica y que preparan el oral en la semana que tienes de plazo desde que haces el escrito, y no, para tú hacer una buena defensa oral tienes que estar meses y meses practicando la defensa oral. Tercera pregunta, una pregunta que se ha repetido mucho. ¿Cuál era tu horario de estudio? ¿Cuántas horas estudiabas el día? Me lo habéis preguntado muchas personas. A ver, yo os cuento, yo lo que hacía era, yo me despertaba a las 8 de la mañana y mientras desayunaba, tonteaba, empezaba a estudiar a las 9. Y estudiaba de 9 a 3, de 3 a 3 y media, 4 menos cuarto comía, y de 4 menos cuarto a 7 y media estudiaba. Ya a las 7 y media me vestía, me iba al gimnasio, volvía, me duchaba, cenaba y hasta el día siguiente. Y yo hacía eso de lunes a domingo. Hay personas que se toman un día de descanso. Yo prefería, en vez de tomarme un día de descanso, que dicen que es bueno, por ejemplo el domingo de descanso, yo en vez de hacer eso, yo lo que hacía era cortar todos los días a las 7 y media. Así, pues, entre semanas me podía ir al gimnasio y los fines de semana, pues, me podía ir a cenar con mi amigo. Lo que pasa es que, claro, me tenía que recoger pronto porque al día siguiente me tenía que despertar a las 8 y tenía que estar espabilada. Pero esa era mi rutina, súper entretenida. Cuarta pregunta. ¿Durante las OPOs trabajaste o por lo contrario te la jugaste en dedicarte full time? A ver, yo me la jugué a dedicarme a full time, es decir, yo lo único que hacía todo el día era estudiar, estudiar, estudiar. También debo decir que yo tenía, ¿cuánto? 24 años, creo. 24 o 25. 24. Bueno, claro, 24 y 25 durante la oposición. Entonces yo era todo el día estudiar y no trabajaba. Es más, me llamaron para hacer una entrevista de trabajo, dije que vale, y al día siguiente llamé para decir que no iba a la entrevista porque no quería, digo, a ver si me van a coger, y si me cogen no tengo tiempo para estudiar. Entonces yo dedicaba todo mi tiempo a estudiar. Obviamente porque podía. Si hay personas que ya son madres o padres o tienen un trabajo, depende también de la edad y de las circunstancias de cada uno, pues puedes dedicarte al 100% o no. Si puedes dedicarte al 100%, pues mejor, más tiempo tienes para estudiar. Pregunta 5. ¿Cómo memorizar las 1000 fórmulas que hay en la práctica? A ver, yo creo que no existe nadie peor que yo para memorizar. A mí memorizar se me da fatal. ¿Qué es lo que yo hacía? Pues yo cuando iba haciendo la práctica me iba apuntando en una hoja, un formulario, me iba apuntando en una hoja todas las fórmulas que utilizaba, de manera que cada X tiempo pues repasaba esas fórmulas. Cuantas más veces hagas la práctica, más interiorizas la fórmula. Es decir, si tú haces un problema 78 veces, al final te aprendes la fórmula. Entonces mi consejo es practicar muchísimo y en una hoja ir apuntándote todas las fórmulas que vas empleando, para así, pues simplemente tener que mirarte la hoja para repasar esas fórmulas. 6. La pregunta del millón, otra que me ha hecho muchísima gente. ¿Cuántos temas llevaba yo? Pues a ver, yo me preparé 30 temas, pero estudiados llevaba 26. Hay que tener en cuenta que en mi año salían 5 bolas, por lo tanto la probabilidad era de un 90,62%, es decir, un 90% de probabilidad de que una de las bolas que salieran fuera la mía, contando 26 temas, que en realidad me había preparado 30, pero estudiado solo llevaba 26. Pregunta número 7. ¿Los temas para estudiártelos los hiciste tú? En caso afirmativo, ¿cuántos meses te llevó a prepararlos? A ver, a mí me preparó mi amigo, que es Econo Sublime, y él me dio temas escritos a mano. Entonces yo lo que hacía era, desde un Word en blanco, me ponía a crear mi tema, teniendo en cuenta que ya partía desde el suyo cuando entendía la letra, porque había veces que no se entendía, y con libros. Entonces yo a partir de libros y de sus temas me iba creando mis propios temas. ¿Qué pasa? Dedicaba mucho tiempo. Entonces yo tardaba en hacer un tema más de una semana. Una semana, semana y media, yo creo que en algunos temas incluso tardé 2 semanas. Entonces es mucho tiempo dedicado, es decir, no pude avanzar más temas porque es que tardaba muchísimo. Pregunta 8. ¿Realmente hace falta pasar por una academia para sacársela? A ver, yo creo que si es la primera vez que te presentas a las oposiciones, sí. Mi opinión es que sí. Yo estaba muy perdida a ver una academia, un preparador. Si es la primera vez que te presentas a las oposiciones, yo creo que es muy difícil organizarte, cuadrarte, entonces yo lo recomiendo, la verdad. Si ya te has presentado varias veces y ya has estado 2 años en academia, pues quizás ya no te hace falta porque ya sabes las cosas que tienes que hacer. Pero yo, en mi caso, es que considero que tener un buen preparador fue fundamental al 100% para poder sacarme las oposiciones. Yo creo que si Javi no me hubiera sacado las oposiciones, o por lo menos no en ese año. Pregunta número 9. Hola Marina, ¿cómo avanzar en temas, práctica y repasar a la vez? Pues a ver, yo lo que hacía era, por la mañana,
me ponía a estudiarme los temas, porque era lo que peor se me daba. Y después, conforme me cansaba, es decir, a las 5 de la tarde, las 6, así, como ya estaba cansada, me ponía con la práctica. ¿Por qué? Porque a mí la práctica me gusta mucho y se me da bien. También, por ejemplo, los fines de semana los dedicaba a hacer la práctica, más tiempo que el resto de la semana, porque como a mí me gustaba, pues para mí mi fin de semana, mi descanso era hacer práctica, que me gustaba un poco más. Lo intercalaba también con la elaboración de la programación y de las unidades didácticas. Y después los repasos yo normalmente los hacía el lunes, que repasaba todo lo de la semana anterior o de semanas anteriores, y si veía que en el lunes no me había dado tiempo a repasar todo lo que quería, lo hacía el martes también. Yo me hacía un calendario y decía, pues el lunes me tengo que repasar el tema tal, tal y tal, 3, 4 temas, 5 temas, lo que fueran, y me lo iba repasando, que no me había dado tiempo porque a lo mejor ya cuando llevas muchos temas, a lo mejor lo que te tienes que repasar son 15 temas, son muchísimos, pues a lo mejor empleaba ya lunes y martes para repasar, pero así me organizaba yo siempre con un calendario organizado poniendo lunes tengo que repasar este, martes este, miércoles avanzar en este tema o memorizar este tema, jueves repasar la práctica, hacer la práctica de tal y estudiarme este tema, con organización y con paciencia. Pregunta número 10, una pregunta que me habéis hecho mucho. Consejos para futuros opositores, cómo empezar, cómo estudiar, recomendaciones, consejos en general, me lo habéis preguntado muchísimas personas. A ver, con respecto a cuándo empezar a estudiar, yo te recomiendo empezar a estudiar cuanto antes. Cuanto más tiempo tengas para estudiar, más probabilidad hay de que te lleven la plaza. Entonces, ese primer consejo. Después, consejos importantes que yo considero. Uno muy importante y que yo se lo digo a todo el mundo es que practiques en escribir los temas a mano y que tú tengas tu tema escrito en 2 horas, a mano. Es decir, no sirve de nada que tú te memorices un tema y que tú en escribir ese tema que te has memorizado tardes 3 horas. ¿Por qué? Porque si tardas 3 horas en escribir ese tema, significa que solo vas a tener 1 hora y media para la práctica y no te va a dar tiempo. Por lo tanto, no tiene sentido. Yo, el fallo que tuve, que yo creía que yo suspendía la oposición, era que dediqué demasiado tiempo al tema escrito y después no me quedó prácticamente tiempo no me quedó prácticamente tiempo, no, pero me quedó menos de 2 horas para hacer la práctica y yo veía que no me daba tiempo a la práctica. Entonces, creo que eso es un consejo fundamental. Otro consejo, si te vas a presentar en Andalucía, llévate a la prueba escrita un abanico. Bueno, y al oral también. Yo de verdad que yo creía que me desmayaba. Yo creía que me desmayaba de la tensión, de la calor de todo el mundo allí de pie. Entonces otro consejo, que te lleves un abanico, porque de verdad que lo considero importante. Y después, en la página web de Cono Sublime tenéis muchos consejos que él pone, os los dejo por aquí, que también los considero fundamentales. Todo en plan, diferenciarse en el tema. Si no te diferencias en el tema, si escribes lo mismo que escriben 50 personas, vas a tener la misma nota que el resto de 50 personas. Tienes que conseguir diferenciarte en tu tema, hacer tu tema único. Conseguir un buen preparador, al final, para mí, que yo tenga la plaza, aparte de mi sacrificio y a mi constancia, se debe a encontrar a Javi como preparador. Después, no hacer caso a lo que dice la gente, que al final todo el mundo habla mucho y te empiezas a decir, no, pero es que han dicho que va a pasar esto, han dicho que van a poner lo otro. No, tú céntrate en estudiar, que es lo que tienes que hacer, que es lo importante. El resto deja. Entonces, os recomiendo que leáis todos los consejos de su página web, porque la verdad que son bastante importantes. Gestionar bien el tiempo, es que tenéis que leerlo. Pregunta número 11. Durante las opos, ¿qué te resultó más duro con respecto a la gestión emocional? Vamos a ver, para mí las oposiciones, lo que es estudiarse el temario, la práctica, a mí eso no me resultó duro. Es decir, yo lo que estaba estudiando me estaba gustando, me resultaba interesante. Pero es verdad que lo duro fue la gestión emocional. Es decir, para mí lo más duro era que mis amigas me dijeran, oye, nos vamos a tomar una cervecita, ¿te vienes? Y yo decía, no, me quedo estudiando. Oye, nos vamos de viaje a Mallorca, ¿te vienes? No, yo no puedo, tengo que estudiar. Oye, entonces para mí eso era muy duro. Si lo unía a que mis amigas, por ejemplo, ya trabajaban, entonces ya tenían ingreso y podía hacer planes más guay, y yo como solo estudiaba, pues no tenía ingreso y no podía apuntarme a esos planes más guay, pues para mí eso fue lo más complicado. También, por ejemplo, el último mes yo le dije a mi pareja, no te quiero ver, quiero dedicarme a estudiar prácticamente, estoy muy irritable, mejor que no nos veamos, porque es que cualquier cosa que decía me afectaba de manera exagerada. Creo que es una situación emocional muy difícil de llevar por el agobio, el estrés que lleva a estudiarse pues una oposición y saber que te la juegas todo al final un día, una baza. Pregunta número 12. ¿Cómo afrontar estos últimos días? A ver, lo que os queda hasta la oposición es nada de tiempo. Entonces, ¿qué haría yo en estos días? Por un lado, me centraría en repasar contenidos que sé que no llevo demasiado bien, pues me centraría en repasar esos contenidos. Ahora estos últimos días quizás sí que no lo dedicaría a practicar el oral, porque yo creo que el oral es algo que se tiene que practicar muchísimo, pero con meses de antelación, no ahora estos últimos días, ya si no, cuando pase la prueba escrita. Y si quieres avanzar algún tema, que sea algún tema que tú por el título veas que tenga cosas en común con otros temas que ya te hayas estudiado. No tiene sentido ponerte a estudiar ahora mismo
temas desde cero. Creo yo que ya lo que está hecho, yo creo que ya está hecho, que ya es difícil ampliar mucho más. Entonces yo me pondría pues a repasar, a afianzar contenido, a repasar prácticas y a intentar estar tranquila, no morirte de los nervios. Yo sé que vas a decir muchas veces no me sé nada, no me sé nada, no me sé nada. Yo también lo decía y resulta que cuando te pones a escribir en el examen te viene todo de pronto a la mente y te sabes demasiadas cosas y no te da tiempo a escribirlas. Entonces pues intenta llevarlo lo mejor posible. Pregunta número 13. ¿Es recomendable repasar la tarde de antes? Pues a ver, a mí me recomendaron que no lo hiciera y yo lo hice. Yo no me arrepiento de haberlo hecho porque yo me siento mucho más segura si voy repasando. Pero ya depende de cada uno. Si tú cuando ves que cuando repasas te agobias, pues no repases y tómatelo de relax. En una tarde no te vas a aprender todo lo que no te has aprendido en un año. Es decir, en una tarde te sirve para repasar, pero si ya te lo sabes ya lo vas a tener en tu mente. Entonces ya depende de cada uno. Yo es que ahí no puedo decir. Pregunta número 14. ¿Te cayó bola? ¿Con qué sensaciones saliste al finalizar la prueba? Si me cayó bola, me cayó de los 26 temas que llevaba, sacaron 5 bolas y me cayó una. El tema 20, sobre el PIB. Era el PIB, la renta nacional y todo eso, sí. Era el penúltimo tema que peor llevaba. Es decir, no era para nada de mis temas favoritos. Sin embargo, cuando me puse a escribir, hice la práctica y todo, yo salí del examen con buenas sensaciones, la verdad. ¿Qué pasó? Que cuando me puse a hablar con la gente, no sé para qué lo hice, ya no solo hablar con la gente, después me metí en Facebook para ver comentarios, o los foros, los grupos de WhatsApp, ahí me vine abajo, vi que todo el mundo había puesto cosas que yo no había puesto, me hinché de llorar, entonces te recomiendo que salgas del examen y te vayas a tu casa cuando tú quieras, pero que no hables con la gente, ni mires foros, ni nada. Lo que está hecho, el tiempo no se puede volver atrás y al final yo creo que eso sirve para darle más vuelta a la cabeza. Entonces yo salí con buenas sensaciones, cuando empecé a hablar con la gente, sensaciones fatales, todo mal, y al final pues la cosa salió bien. Así que mi recomendación es que no hables con nadie al salir de las oposiciones. Pero sí que me cayó bola. La penúltima que peor sabía, pero me cayó. Pregunta número 15. ¿Qué hacemos si no nos sale tema? Me angustia pensarlo. ¿Qué es lo que yo haría? Lucharlo a muerte, es decir, si tú te has pasado meses o años estudiando para un día y ahora ese día llegas, te sientas y no te sale bola, haz todo lo que puedas de la práctica y de los temas, como te ponen el título completo de los temas en la pizarra, pues mira a ver cuál crees que puedes defender mejor y el que creas que puedes defender mejor, pues ponte a defenderlo con uñas y dientes. Al final, ¿qué ganas si te pones a llorar y te vas? No ganas nada, obviamente sé que no es controlable, pero yo lo que haría sería ponerme a escribir todo lo que sepa, todo lo que pueda, rellenar, que quizás consigue poner buenos contenidos y consigue sacar la primera parte o sacarte la plaza. Entonces yo lo que haría pues sería lucharlo hasta el fin. Pregunta 16. Bueno, varios me habéis hecho preguntas del tipo si lo que se evalúa en el proceso se ajusta a la realidad en el aula o si la posición te define como docente. A ver, yo creo que lo que se evalúa no se ajusta a la realidad ni una posición te define como docente. ¿Qué pasa? En la realidad, pues tú no estás escribiendo de memoria lo que te sabes, no estás frente a un tribunal diciendo algo que te has aprendido de memoria porque tienes que hablar durante una hora, no, tú en la realidad estás con 20, 30 niños que te están haciendo preguntas, que se están tirando papeles uno a otro, que tienes que saber gestionar eso, entonces no creo que se ajuste a la realidad. Tampoco creo que la oposición te defina como docente, obviamente habrá personas que hagan una oposición fantástica y después no sepan transmitir su conocimiento a los alumnos ni llegar a ellos, por lo tanto no conseguirán ser buenos docentes en ese aspecto, y habrá otras personas que no consiguen sacarse a la plaza porque no consiguen pasar de esa primera fase, que eso suele ser porque no llevan al final buenos tips para pasar las oposiciones, o porque no han estudiado lo suficiente o no la cayó bola. Y quizás esas personas que no lo consiguen son maravillosos docentes porque consiguen llegar al corazón de los niños, consiguen explicarle, consiguen que se interesen por la materia, entonces pues no está relacionado ser buen docente con tener plaza o no. Pregunta número 17. ¿Crees que es un proceso justo? ¿Cuál crees que es la mejor forma de adjudicar las plazas? A ver, yo creo que la oposición no es un proceso justo, pero no sé cuál es la mejor forma de adjudicar las plazas, entonces de poco sirve. Es decir, mañana me dicen a mí, Marina, tú eres la encargada de decir cómo se van a hacer las oposiciones, pues no sabría cómo hacerlo. Quizás lo que a mí me parece más justo es que pues durante un año completo tú estés dando clases y haya un inspector que te vaya revisando, te vaya aconsejando, te vaya ayudando y evalúe si eres apto para ser profesor o no. Pero, ¿qué pasa? Que eso no es viable porque ni hay tantos inspectores, ni un proceso tan largo, es un poco subjetivo, que todo es subjetivo, pero bueno. Entonces no sabría decir cuál sería el mejor método para
definir si una persona es un buen docente o no. Porque creo que es muy difícil de medir. Y no sé cómo se puede hacer ese proceso de una forma más justa o más... La verdad es que no... Pregunta 18. ¿En cuántos años conseguiste entrar y en cuántos años conseguiste tu plaza? A ver, yo acabé mi máster de profesorado en junio, ¿no? En junio a principios de julio. Y en cuanto acabé empecé con las oposiciones. Es verdad que hasta septiembre no me puse como al 100%, pero yo empecé ya a crearme mis temas, a elaborar mis cosas. Y entonces al final pues lo que tuve fue un año de estudio. Y yo conseguí sacarme la plaza la primera. Me presenté la primera vez y me saqué la plaza. Pregunta número 19. ¿Qué crees que te ayudó más a sacar la plaza? Pues a ver, yo creo que a mí a sacar la plaza lo que me ayudó fue Javi y mi preparador y Miriam, mi amiga, que al final éramos los tres que estábamos ahí continuamente estudiando o preparando. Pero yo creo que lo que a mí me dio la plaza fue, por un lado, haber practicado 84.000 veces el oral y por otro lado, dedicar muchas horas a estudiar y a practicar y a diferenciarse. Al final, diferenciarse es clave. Tienes que conseguir que tu tema sea diferente al del resto. Si tu tema es igual que el de todas las personas, pues tú vas a tener la misma nota que todas las personas. Y eso no te vale, tú tienes que ser el mejor. Por lo tanto, hay que conseguir diferenciarse, hacer temas tuyos, únicos. Bueno, únicos, obviamente va a tener contenido como con mucha gente. Practicar mucho el oral y yo creo que así es como se consiguen las plazas. Y obviamente también la práctica. Y última pregunta número 20. Si hubieras suspendido, ¿cuál era tu plan B? Pues yo creo que mi plan B era seguir estudiando. Yo creo que no hubiera tirado la toalla, como hubiera seguido presentando las siguientes oposiciones. Yo probé en 2018, las siguientes fueron las de 2021, creo, porque en 2020 creo que se cancelaron por el COVID. Yo creo que hubiera seguido estudiando, hubiera seguido preparándome, porque yo siempre he tenido claro que quería ser profesora y ese era mi sueño. Entonces no creo que hubiera tirado la toalla, quizá hubiera estado un tiempo, lo hubiera abandonado un tiempo, unos meses, quizá hubiera empezado también a trabajar y hubiera tenido que intercalar la oposición con trabajar, pero yo creo que mi plan B era volver a presentarme a las oposiciones. Y bueno, hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna preguntilla pues podéis escribírmela por aquí abajo y os respondo. Creo que he respondido a la mayoría de las preguntas que me habéis hecho por Instagram. Y nos vemos el próximo día. ¡Chaito!